y no durar tanto en este tema. Muy bien. Pastor, dígame con su cabeza si ve la diapositiva. Dígame, hermana Selene, si ve la diapositiva, por favor. Si me repite, por favor, mi hermano. Nomás quiero que me confirme si está viendo la diapositiva. Sí, sí la veo que trae como lumbre con los 666 ahí viene y todo. Ok, Lo muy que pasa bien. es que me estaban preguntando por dónde entraban la hermana Elda, ya ve que se entró y se salió, y me Sí, estaba preguntando. Ok, gracias. ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. El tema del día de hoy, entonces, es el anticristo y el 666. Este tema tan polémico, tan sonado, que muchas personas a veces tienen diferentes puntos de vista sobre él. Y aquí lo que vamos a hacer, pues es que vamos a tocar este tema desde el punto de vista histórico y profético. Precisamente esto es lo que dice esta diapositiva. Vamos a profundizar, ¿verdad?, sobre el tema del antimesías o el anticristo y su relación con el número 666. Pues esos temas escatológicos son difíciles a veces de estudiar porque hay muchos puntos de vista, tantas doctrinas, tantas ideas, tantas escatologías que existen incluso dentro de la fe y a veces ya no sabemos qué pensar. Es decir, por ejemplo, un creyente que tenga su concepción sobre este tema, pero mezclándolo con lo que es el dispensacionalismo, pues va a tener un punto de vista muy diferente que va a tener, por ejemplo, un creyente que sea reformado o que sea luterano o que sea más de inclinación presbiteriana. Y también, por ejemplo, una persona que creyente que conozca las raíces hebreas, pues va a tener también un punto de vista diferente, ¿verdad? O también dentro del mesianismo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es pues tratar de agarrar las cosas que sí son buenas o las cosas que sí son verdaderas y desechar lo que a lo mejor pudiera parecer como verdadero, pero a la luz de la historia y de la palabra, pues no cuadra. Y también, desde luego, desechar las creencias dispensacionalistas que a veces entran y quieren mezclar todo esto. Y también, por ejemplo, desechar que existen algunas personas, ¿verdad? Que, por ejemplo, conocen las raíces hebreas, pero tienen como que una postura pro-israelí o pro-sionista y también a veces sacan como que sus temas, refiriéndose al anticristo y muchas cosas que a veces andan por ahí por internet, que un tercer templo y muchas cosas que a veces uno se queda pensando y decimos, bueno, ¿será cierto, verdad? ¿Que dice la escritura? ¿Realmente dice eso? Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, como ya les comenté, pues vamos a ver este tema desde el punto de vista histórico y profético. Vamos a separar términos y vamos a aprender el verdadero significado del 666. Lucas 24:45 dice lo siguiente: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Este versículo es de cuando está caminando el Mesías con unas personas y que las personas no lo logran identificar y que iban tristes y que el Mesías les empieza, bueno, ellos le empiezan a decir a Yeshua, ¿verdad? La situación que pasó de la crucifixión y ya conforme fueron platicando y fueron avanzando, dice Lucas que ya después se les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y vieron que entonces la persona con la que estaban pues era el Mesías. De ahí agarré ese versículo, ¿verdad? Pero hay que agarrar este versículo donde dice, entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Yo creo que esta es una tarea diaria que tenemos que hacer, el comprender las escrituras. Ahora, rápidamente, mitos y leyendas del número 666. Tantas cosas que se escuchan, tantas cosas que se hablan. Por ejemplo, aquí tengo una casa con el número 666, que hay personas que a este número pues le tienen miedo o pavor, de tal manera que si tu casa tiene ese número, vas corriendo a gobernación y ¿sabe qué? Cámbiamelo porque mi casa está maldita, nomás por el hecho de que tenga el 666. Hay testimonios de personas que han hecho esto, ¿verdad? Híjole, mi casa me tocó con ese número y veo cosas, veo duendes o veo cosas extrañas, voy a gobernación para que me cambie el número. Hay personas que nacen el 6 de junio y que nacieron, por ejemplo, en el 2006, ¿verdad?
¿Y qué dicen? Híjole, ya eres un maldito porque naciste en ese día y eres el hijo del diablo y pues qué mal para ti, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad?, que también de alguna manera aman o idolatran ese número y hasta se lo tatúan y lo tienen ahí y andan por la calle creyéndose, pues, no sé, como si fueran los grandes rudos, satánicos, por así decirlo, pero hay gente también que sin saber qué significa, se lo tatúa. Y luego, por ejemplo, está la idea, ¿verdad?, de un chip que, pues, que el anticristo lo va a poner y que no vamos a poder comprar ni vender y que esa es la marca de la bestia y que el chip trae adentro el 666 y, bueno, mucha especulación que también se hace a veces sobre el chip. Y luego, por ejemplo, personas que en su matrícula del carro les tocó el 666 y por eso el carro ya está maldito. Y bueno, tantas cosas que a veces se escuchan por ahí de las personas que al ver este número, pues piensan que todo es maldito. El WWW, hay personas que alegan que esto es el verdadero 666. Y ya por último, les dejo de manera curiosa la bebida Monster. Hermano Pastor Ariel, dígame, aquí en la bebida que estoy poniendo, ¿cuál letra hebrea es la que usted alcanza a distinguir aquí en esta bebida? Porque estas, Es la letra Bab, que tiene el número 6. así es. Es el 666. Así es, de alguna manera curiosa, ¿verdad? La empresa que hace esta bebida escogió la letra hebrea llamada Bab, que curiosamente es la sexta letra del abecedario y tiene su valor numérico como número 6. Entonces, pues aquí también hay, ¿verdad? Un misticismo de por qué a lo mejor esta empresa agarró exclusivamente ese número o esa letra hebrea para ponerla en su marca. Entonces, hoy vamos pues a saber realmente qué es el 666. Ahora, respecto a lo que es la numeración, pues no podemos hablar o no podemos dejar de lado el tema del anticristo. A lo largo de toda la historia, siempre el humano, el creyente, ha querido señalar, ha querido señalar o decir, miren, él es la bestia, ya sea Obama, ya sea Putin, ya sea Donald Trump, ya sea, por ejemplo, el presidente de Brasil, ya sea el ex primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, ya sea el yerno, bueno, ya no es yerno porque se divorció de la hija de Trump, pero el ex yerno de Donald Trump, Jared Kushner, ¿verdad? Que todo el mundo decía que él era el anticristo, nomás por el hecho de que él practicaba judaísmo. Y luego aquí tenemos ahora a Joe Biden, ¿verdad? Y hasta hay personas que llegan a decir que Andrés Manuel es el anticristo. Entonces, siempre se ha querido buscar a alguien, echarle la culpa a alguien y señalarlo como anticristo. Y me faltan muchos personajes más, ¿verdad? Hay quienes hasta dicen que el rey de España y, bueno, infinidad de personajes. Entonces vamos a descartar todo esto y conforme vayamos avanzando vamos a ir entendiendo sobre la bestia, sobre el anticristo y sobre la marca. Ahora, rápidamente, ¿qué es lo que la mayoría de las iglesias reformadas piensan sobre el tema del anticristo? Bueno, ellos consideran que el anticristo va a ser un hombre, que va a ser una persona que apostatará de la fe, que usurpará el trono de Jesús o de Yeshua, y consideran que el anticristo es el papado y que la bestia pues es la iglesia católica. ¿Qué tan cierto hay de esto? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué tan mentira hay de esto? Eso también lo vamos a ver. Ahora, mientras las iglesias reformadas opinan eso, ¿qué dice las iglesias que abrazan el dispensacionalismo? Las iglesias que creen en el dispensacionalismo consideran que el anticristo va a ser un hombre, que él va a ser incrédulo o ateo, él no sería revelado hasta después del rapto, que él se sentará en un reconstruido templo en Jerusalén y hará un pacto de paz entre los judíos y los árabes, que él se sentará y en ese templo y se llamará a sí mismo Dios, que perseguirá y blasfemaría contra los santos y pues que quitaría el cristianismo del mundo
que incluso consideran que va a ser homosexual. Yo no sé de dónde sacan ellos esto, ¿verdad? Consideran que pues, va a ser una persona que va a negar totalmente a Dios y a Jesús. También dicen que va a matar a los dos testigos que vienen en Apocalipsis y que va a tener un gobierno mundial y que pondrá chips a todo el mundo. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde salió todo esto? ¿Quién fue la persona que dijo, el anticristo va a tener estas características? Bueno, pues aquí está el señor Francisco de Rivera, que él se puede decir que él es el padre del dispensacionalismo, que en los tiempos de Lutero, mientras Lutero y su gente andaban en el tiempo de la Reforma y que ellos abiertamente señalaban al catolicismo como la bestia, ¿verdad? Y al papado, Francisco de Rivera salió a decir, alto, el anticristo no es la Iglesia Católica, no es el papado, no es Roma, no es el Vaticano, sino que es un hombre que va a venir después, en el futuro, y que va a gobernar todas las naciones. Y él es, de alguna manera, la persona que empieza a meter estos puntos que ya leí, y que actualmente muchas iglesias abrazan toda esta creencia o todas estas características sobre un posible anticristo o un hombre que va a gobernar todo el mundo. Ahora, dentro de algunos movimientos también mesiánicos o de raíces hebreas, combinando la fe con el dispensacionalismo, también tienen esta cuestión, que consideran que el anticristo va a ser un hombre, que sería de la tribu de Dan, pero sería judío. O sea, aquí ya hay eh, una contradicción, porque si es de la tribu de Dan, entonces no es judío, sería danita. Y dicen, es que va a ser de la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, cuando se habla sobre el templo y sobre las puertas, de las 12 puertas, no se menciona a la tribu de Dan. Y también una profecía que Jacobo habla sobre Dan, ¿verdad? En Génesis, Jacob, perdón. Y luego dicen, va a ser de la tribu de Dan, pero va a ser judío. Entonces, pues ahí no se contradicen. Y luego otro punto, ¿verdad? Que él se va a revelar a los 3 años y medio, bueno, teniendo en cuenta que cree que están hablando de los 7 años y todo lo que habla el dispensacionalismo. Creen también lo mismo, ¿verdad? De que el anticristo se sentará en un templo reconstruido, el tercer templo, y se sentará y gobernará todo el mundo, que se llamará a sí mismo Dios o Elohim, que perseguirá y blasphemará contra los santos y abolirá la Torá, y que va a negar a Yeshua, igual va a matar a los dos testigos, igual va a conquistar el mundo, igual también el aspecto del pacto de paz y seguridad entre Israel y los países árabes. Y por último, hay una corriente dentro del mesianismo que considera que el Islam es el antimesías o el anticristo. Hay quienes también consideran que Mahoma era un anticristo. Entonces, pues bueno, ahorita lo que les estoy diciendo, hermanos, solamente es ideas que lanza la gente sobre el tema del anticristo y la bestia. Entonces, de todo esto que ya les estoy comentando, pues vamos a descubrir qué es verdad, qué es mentira, qué es este dogma, ¿verdad? ¿Qué es lo que el dispensacionalismo dice y cómo se contradice? Entonces, vamos a avanzar en este tema. Rápidamente le pido al pastor Ariel si me pudiera apoyar a leer estos versículos, donde pues vamos a separar términos. Por favor, pastor. Sí, todos, ¿verdad? Sí, todos, por favor. Perfecto. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es la hora postrera, y según habéis oído que el antimesías viene, así han surgido ahora muchos antimesías, por lo cual sabemos que es la hora postrera. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? Este es el antimesías, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo espíritu que no confiesa a Yeshua no procede de Elohim. Y este es el del antimesías, del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Yeshua el Mesías como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo.
Muchas gracias, pastor. Fíjense que Juan es muy práctico y él dice, hijitos, ahí han surgido muchos antimesías, ¿verdad? No está hablando específicamente de uno, sino que él está hablando de muchos. Y luego dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega a Yeshua como el Mesías y el que niega al Eterno. Y luego ya dice, ¿verdad? También todo espíritu que no confiese que Yeshua viene del Eterno, pues ese también es antimesías. Y luego ya, bueno, el último versículo prácticamente dice lo mismo, ¿verdad? Que muchos han salido por el mundo y que no confiesan que Yeshua ha venido en carne. Entonces ahorita a lo mejor a nosotros se nos puede venir muchas personas que hemos conocido en nuestro día a día, ya sea ateos, ya sea personas que a lo mejor están abrazando alguna religión, como por ejemplo, no sé, a lo mejor alguna persona que se cree budista, que se cree musulmán o que está agarrando cualquier otra ideología o filosofía, y que tú le hablas del Eterno, le hablas de Yeshua, ¿verdad? Y te dice, no, yo no creo en él, es una persona que no existió y viene aquí el negacionismo histórico, ¿verdad? De acerca de la persona de Yeshua. Pero aplicándolo al tiempo de Juan, es lo que vamos a estudiar. ¿Por qué Juan dice que hay muchos antimesías? Si nos está diciendo esto es porque para el siglo I ya existían personas que estaban negando a Yeshua como Mesías, y entre ellos, obviamente, los judíos del siglo I, ¿verdad? Yo no sé si, por ejemplo, en sus últimos días de vida, Caifás haya aceptado a Yeshua como Mesías. Si no lo hizo durante toda su vida y siempre lo estuvo negando, entonces podríamos considerar que él fue un antimesías. Toda persona que se opone prácticamente al Mesías, a la fe, a no confesar que viene del Eterno, a no confesar que Él es el Mesías, se le puede considerar un antimesías. Pero vamos a estudiar en el transcurso de la historia cómo han surgido personas, figuras que muy notoriamente han hecho esto. Entonces vamos rápidamente a separar los términos. Vamos a ver el término anticristo, anticristos en griego, que sería oponente del Mesías o persona que se opone al Mesías. Aquí el griego lo pone como oponente, cualquier persona que se oponga al Mesías. Cuando hablamos de bestias dentro de la escritura, en hebreo se maneja el término behema, que significa animal, bestia y fiera. Y cuando la Biblia nos habla de bestias, por ejemplo, cuando Daniel ve bestias, ¿a qué nos hace alusión? Hermana Norma Lilia, cuando usted lee Daniel y que Daniel dice, y vi esta bestia y que tenía dientes como de león y patas como de león y todo eso, ¿usted considera que se refiere a qué? O que la Biblia está haciendo alusión a qué, hermana. No sé si me escucha la hermana Norma Lilia. Ah, perdón, Norma Romero, disculpe, es que me equivoqué de nombre. Hermana Norma Romero, ¿usted qué Sí. considera? ¿Qué considera que dice la Biblia cuando habla de bestias? Bueno, cuando habla de bestia, pues bueno, yo sí considero Sí, lo que hace alusión al anticristo, pero por ejemplo, pero Daniel, también considero que hace alusión a los imperios que han estado a través de la historia oprimiendo al pueblo de Israel ok, y que son en contra de las leyes de Dios, los imperios en Babilonia, el imperio romano, el imperio persa, o sea, los imperios que se levantaron en contra de la palabra de Dios. así es, sí, así es, tiene razón, hermana, cuando la Biblia habla sobre bestias, se está refiriendo a imperios, se está refiriendo a reinos. Eh, ¿Y quién es el que gobierna o quién es la cabeza de un imperio o de un reino? Pues obviamente un rey o un líder. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, Daniel 7:17 en la Reina Valera dice
Daniel que estas 4 bestias, las que Daniel ve, son 4 reyes. La Reina Valera lo pone como reyes que se levantarán en la tierra. Sin embargo, otras Biblias, como por ejemplo la Kadosh, pone, ¿verdad? Estas 4 bestias son reinos que se levantarán en la tierra. Entonces uno puede decir, o son reinos o son reyes. Es prácticamente lo mismo, porque si está hablando de reinos, obviamente hay una persona que gobierna ese reino o que dirige ese reino. Pero si nos vamos más por la idea de que cuando está hablando de bestias, se refiere a todo lo que es un imperio y todo lo que conlleva un imperio. Entonces, rápidamente vamos a ver personajes que hicieron esto, precisamente. Y el primero, que incluso muchos historiadores consideran que es el primer rey sobre la tierra, Nimrod, que Génesis 10:8 dice lo siguiente: Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Génesis 10:9 dice, él fue intrépido, cazador, enfrentado al Eterno. Por esto dice, como Nimrod, intrépido, cazador, enfrentado al Eterno. Realmente Génesis no habla mucho acerca sobre Nimrod, solamente dice que fue poderoso en la tierra. Pero si uno se pone a ver libros que son extrabíblicos, pero que a la vez son mencionados en la Biblia, les voy a poner un ejemplo. El libro de Yazar o el libro de Jacer en español es un libro que es mencionado en la Biblia, que fue utilizado en los tiempos bíblicos, que no lo consideraron al momento de hacer el canon, pero que te abre o te habla más sobre los sucesos de Nimrod, en donde él te explica cómo gobernaba, qué hacía, cómo fue el cazador, cómo fue ganando pues la popularidad entre la gente, cómo la gente lo hizo rey. Incluso el libro de Yazar habla de que posiblemente de él fue la idea de hacer la Torre de Babel, ¿sí? Entonces viene lo que es la confusión de las lenguas, pero a lo que voy es que este señor fue el primer rey sobre la tierra y el primero en casi creerse un Dios y sobre todo en oponerse a Dios. El libro de Yazar dice que él nunca puso sus ojos hacia con el Eterno, como por ejemplo lo hizo Noé, o como lo hizo por ejemplo Enoc, sino que era un hombre perverso. Este es otro tema ya, ¿verdad? El profundizar sobre Nimrod, pero sí les quiero decir algo muy interesante. Todos los dioses como Baal, Moloch, Horus, Zeus, Júpiter, entre otros, nacieron porque este señor fue una de las personas que deidificaron, así como los católicos hacen a una persona santo, que le llaman canonización, si no me equivoco, o cómo le llaman cuando los católicos hacen santo a alguien. A ver, pastor, ayúdeme usted que fue católico. Hay un término específico. Canonizar. Ándele, sí, sí, no sé si estoy bien. Bueno, así como los católicos agarran una persona y la hacen santo, Nimrod fue, se puede decir que la primera persona que lo hicieron Dios. Y él es considerado dentro de la cultura caldea como el dios del sol. Y ya con el paso del tiempo, el dios del sol pasó a diferentes culturas y fue cambiando de nombre, pero prácticamente era el mismo. Entonces, a lo que voy es que esta persona fue prácticamente la primera en oponerse a todo lo que tuviera que ver con el Eterno. Seguimos en la historia y podemos brincar hasta lo que es el rey Nabucodonosor. Le pido a la hermana Cristi Jacobo, no sé si me puede apoyar en leer Daniel 3:1 y 3:6, por favor. Sí, claro. Buenas noches a todos, Dios les bendice. Dice Daniel 3:1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho, y la hizo levantar en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. 3:6, el que no se postre en adoración en la misma hora será arrojado dentro del horno
de fuego abrasador. Muchas gracias, hermana. Bueno, todos conocemos De nada. todos conocemos la historia de Nabucodonosor. Un dato curioso es que prácticamente la región donde gobernó Nimrod es prácticamente la misma donde reinó Nabucodonosor, que viene siendo Mesopotamia, o lo que después iba a ser conocido como Babilonia. Entonces, todos sabemos, ¿verdad?, lo que hizo este hombre acerca de erigir una, una estatua y decir que el que no lo adore, pues va al fuego. Y también conocemos la historia de cómo los tres jóvenes que estaban con Daniel no cayeron en esto, ¿verdad? De hacer la adoración. Y bueno, ya conocemos la historia. Llama la atención que en el libro de Daniel, Nabucodonosor llega a un punto en el que sí llega a la conciencia de que hay un Dios importante o más grande o el único, ¿verdad? Que es cuando reconoce eh, que el Dios de Daniel es el único. Sí hay un momento en el que Nabucodonosor lo llega a entender. Pero volviendo al tema, pues es una persona que también se opuso a todo lo que fuera la creencia del Eterno, o por ejemplo la fe de Daniel, de tal manera que hasta le cambió el nombre, y bueno, ya conocemos la historia. Seguimos. Otros personajes que se opusieron a la fe o al Eterno fue, por ejemplo, Alejandro Magno, que pues él, para empezar, él se creía el hijo de Dios. Él decía que él era el hijo de Dios, hablando de Zeus, y que cuando llegó su imperio a lo que es el reino de Judá, pues nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Cómo hubo una persecución, cómo hubo eh, reprimimiento, una opresión hacia los judíos. Y luego viene este señor, Antíoco Epífanes, que conocemos la historia, por ejemplo, de Hanukkah, ¿verdad? Que este señor, pues, sacrificaba cerdos en el templo y él se oponía a todo lo que tuviera que ver con la fe. Y este señor, pues, prácticamente, él se creía también una especie de Dios y todos conocemos la historia acerca de Hanukkah, cómo fue limpiado el templo. Entonces, podemos decir que dentro de la cultura o del imperio griego, pues también vienen estos personajes, Alejandro Magno creyéndose hijo de Dios y Antíoco Epífanes, pues haciendo actos eran considerados abominables dentro del templo que estaba en Jerusalén. Y nos pasamos con Herodes el Grande, del año 74 al 4 antes de Mesías, en donde conocemos la historia, ¿verdad? Que él en Mateo 2:13 dice, después que ellos regresaron, y aquí un ángel del Señor se apareció a José diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga, porque Herodes está buscando está buscando al niño para destruirlo, para matarlo. Entonces, sabemos la historia, le dicen los magos a Herodes el Grande, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Ya nació el Mesías judío, entonces, ¿qué vas a hacer? Y ya él da la orden de buscar a los niños y de matarlo. Entonces, sin que todavía naciera el Mesías, Yeshua, este señor ya estaba en contra de él. Entonces, ¿podría considerarse él un anticristo? También, desde luego. Los personajes anteriores que ahorita hablamos, a lo mejor no como anticristo propiamente, pero sí que eran personas que se oponían al Eterno y a la fe, desde luego. Y en el caso de Herodes el Grande, pues ya sabemos la historia, ¿verdad? Que en cuanto escuchó acerca del Mesías Yeshua, él dijo, no puede ser esto, y empezó con esta persecución. Muy bien, nos pasamos a el año 135 después del Mesías con Bar Kokhba o Bar Kokhba, que todos conocemos también esta historia, ¿verdad? Una vez que los apóstoles mueren y que el Mesías regresa con el Eterno, empiezan los judíos no creyentes, ¿verdad? Estas guerras continuas con Roma, y que llega el rabino Akiva y que dice, oye, aquí está el Mesías, y menciona que este señor llamado Bar Kokhba o Bar Kokhba lo proclama el Mesías, ¿verdad?
y todos dicen, este es el Mesías. ¿Por qué? Porque Kochba significa estrella y el rabino Akiva se toma números 24 y 17, en donde dice, lo veré, pero no ahora, lo contemplaré, pero no de cerca, surgirá una estrella de Jacob. Y de Israel se levantará un cetro que aplastará a los síes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Bueno, aquí el rabino Akiva, ¿verdad? Proclama a este señor como el Mesías prometido. Y los que conocemos la historia, pues Adriano es quien se encarga de exterminar tanto a ese grupo revoltoso celote de judíos que van a hacer guerra, y desde luego muere el rabino Akiva y también muere Bar Kokhba o Bar Kokhba. Entonces, también se podría considerar que estos hombres, ¿verdad? Al no creer en Yeshua y no creer en lo que él dijo y al contrario, sino buscar otra persona que haga de figura mesiánica y que busquen un líder revolucionario y lo levanten, ¿verdad? Como el verdadero Mesías. Aquí están hablando de un antimesías, de un anticristo. Estamos hablando de una persona que está usurpando de alguna manera el título de Mesías o el trabajo de Yeshua. Entonces es importante saber que después de Yeshua existieron muchos más como este señor que empezaron a proclamar otros Mesías, pero siempre con una visión de derrotar a Roma. Entonces nos vamos rápidamente hasta Constantino, siglo III. Todos conocemos también la historia, ¿verdad? Que él fue prácticamente quien creó la religión de lo que hoy conocemos como el catolicismo, que los anteriores emperadores, si bien estaban persiguiendo a los creyentes y también a los judíos, llega el momento en el que Constantino dice, a ver, vamos a hacer que toda el imperio romano sea cristiano, ¿verdad? Y él hace muchos cambios. El primero es que la iglesia se hace una institución y todo Roma se hace cristiano así de la noche a la mañana. Los obispos pues eran ordenados, ¿verdad? Por Roma, y estos eran pues filósofos, no eran ni siquiera creyentes en Yeshua o ni siquiera tenían conocimiento de la Torá, sino que porque consideraban que ya era una persona letrada o filósofa, ya, órale, ya eres obispo ordenado por Roma. La iglesia pues entra en templos, ¿verdad? Porque en el siglo I pues los creyentes se reunían en casas, nunca se reunieron en templos, sino en casas. Y Constantino empezó a meter a los romanos ya de religión cristiana, si así queremos llamarlo, católico, a los templos paganos, usando, por ejemplo, el templo de Júpiter o el templo de cualquier otro dios romano. Y luego, pues viene la liturgia conforme a los juicios romanos. Si ustedes han ido a iglesias en donde dicen, ahora levántense porque viene el pastor, y te tienes que levantar. Y luego llega el pastor y luego, siéntense y se sientan. Eso es parte de la liturgia de los juicios romanos, que incluso actualmente todavía existe. Entonces, hay una mezcolanza, hay un sincretismo, y este señor Constantino es el primero en promulgarlo. Se deja de lado el calendario bíblico y las fiestas bíblicas, desde luego, y meten, ¿verdad?, las fiestas romanas, como por ejemplo la Saturnalia, entre otros. Y desde luego que Constantino y el Imperio Romano desecha la Torá, desecha los mandamientos del Eterno. Entonces, ¿podemos decir que Constantino fue un anticristo? Desde luego, también podemos decir lo mismo de él. Entonces, así como vamos viendo en la historia, existen muchos personajes que han hecho esto. Ahora aquí les pongo un comparativo sobre los papas y sobre Yeshua, ¿verdad? En donde, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, Yeshua nos hace buscar al Eterno y buscar del Eterno, y los papas pues hacen que las personas adoren no al Eterno, sino a los santos. Vemos que Yeshua, por ejemplo, era humilde, él dijo que no tenía ni siquiera donde dormir, ¿verdad? Que las zorras sí tenían donde dormir y él no. Y vemos pues prácticamente el dineral que tienen los papas y la Iglesia Católica.
Aquí vemos, por ejemplo, que dice que Yeshua viajaba en burro, ¿verdad? Y pues el Papa viaja en el papamóvil. Entonces aquí lo que estamos viendo pues es solamente una comparación, ¿verdad? De cómo esta persona, que es el Papa, pues dice, ¿verdad? Que tiene el título como de Yeshua, porque aquí lo vamos a ver. Yeshua Hebreos habla de que él es el sumo sacerdote. Hebreos 4:14, le pido al hermano Juan Luján si me puede apoyar a leer Hebreos 4:14. Por lo tanto, puesto que tenemos un gran Cohen Gadoy, que Gadol. ha pasado, Gadoy, ¿verdad? Sí. Que ha pasado a lo más elevado de los cielos. Yeshua, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en lo que reconocemos como verdad. Así es, entonces Hebreos aquí nos dice que el gran Coel Hagadol es Yeshua, nuestro gran sumo sacerdote. Y este señor, o el catolicismo, ¿verdad? Considera que el Papa es sumo pontífice. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está tomando un título que le corresponde a Yeshua para sí, cuando él dice que él es el sumo pontífice, cuando no es así. Yeshua es el sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Isaías nos habla acerca de uno de los títulos cuando el profeta habla sobre Yeshua, que dice prácticamente esto: porque un niño nos ha nacido, hijo es dado, el dominio estará sobre su hombro, será llamado nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y cómo le hablan o cuál es uno de los títulos del Papa? Que le dicen Santo Padre, ¿verdad? Entonces aquí también él está usando un título que de alguna manera le corresponde a Yeshua, o que el profeta se refirió a él de esa manera. Y aquí el Papa está usurpando este título. Entonces aquí vemos una comparación y también una similitud de cómo el catolicismo cree esto y lo promueve desde luego. Y vamos rápidamente con unas frases muy controversiales que el Papa ha dicho en los últimos tiempos. Primero dice, la iglesia debe pedirles perdón a los homosexuales. Él dice esto, ¿verdad? La iglesia en general tiene que pedirles perdón a los homosexuales. Otro es, para ser un mal cristiano, es mejor ser ateo. O sea, aquí está promoviendo el que no seas ni creyente, mejor sea ateo, ¿verdad? Otro es que el Papa dice que el sacrificio del Mesías en la cruz fue un fracaso, fue el fracaso del Eterno, ¿verdad? O sea, aquí esta persona, ¿verdad? Está negando a Yeshua, está usurpando títulos, está hablando deliberadamente herejías. Y luego otro dice, los homosexuales tienen derecho a una familia. O sea, aquí incluso él se proclama pro LGBT, ¿verdad? Entonces, aquí le dejo estos frases que él ha dicho nomás para que nuestra mente empiece a volar y podamos entender el significado de Roma, el significado del catolicismo, el significado del Papa, que eso lo vamos a ir ahorita desgajando más conforme avancemos en el estudio. Ahora, algo muy interesante también, así como les puse el comparativo sobre Yeshua y el Papa, también hay uno muy interesante sobre Yeshua y lo que conocemos como Santa Claus. ¿Por qué? Porque Santa Claus dice que no tienen principio ni fin, ¿sí? A los niños se les dice, Santa Claus es eterno, ¿verdad? Vive en el Polo Norte, él no muere, ¿verdad? También dice que tiene su propio espíritu eterno, que es el espíritu de la Navidad. Diría un romano, el espíritu de Saturnalia. Dicen, ¿verdad? Que Santa Claus lo sabe todo, porque sabe cómo te portaste, ¿verdad? Escribe los nombres de los niños o de las personas en un libro para saber qué les va a regalar. Y pues como siempre se nos ha dicho, ¿verdad? Santa Claus tiene el pelo blanco. Entonces, ¿qué comparación tiene con Yeshua? Pues que Yeshua no tiene ni principio ni fin. Él dice en Apocalipsis, yo soy en griego, ¿verdad? El alfa y omega, en hebreo sería la alef y la taf, ¿verdad? Yeshua es eterno, ¿sí? Y Yeshua también lo sabe todo. Y también Yeshua escribe nuestros nombres, pero en el libro de la vida, ¿sí? Y como dice Apocalipsis, Yeshua tiene el cabello blanco. Yohanan, cuando lo ve en Apocalipsis, lo describe que tiene cabello blanco. Entonces aquí estamos viendo cómo el mundo pone una figura
¿sí? Que se contrapone o que se asimila al Mesías Yeshua, y que la gente abraza, ¿verdad? Esta idea, que si tú le dices a una persona, cree en Yeshua o cree en Santa Claus, se van a inclinar casi por Santa Claus. Entonces, yo lo que quiero que vean con esto es cómo hay figuras a lo largo de la historia y en nuestra actualidad que vienen a suplantar o que vienen a hacer de lado a la persona de Yeshua. Y bueno, para entrar en materia sobre lo que es el número 666, vamos a ver esto. Le pido a la hermana Selene si me puede ayudar a leer Apocalipsis 13:17 y 13:18, por favor. Sí, dice, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento, deduzcas el número de la bestia, porque es número de hombres. Su número es 666. Muchas gracias. Así está bien, Gracias. hermana, muchas gracias. Gracias. Todas las Biblias, hermanos, todas las Biblias, agarre la versión que usted quiera, la NBI, la TLA, la Reina Valera, cualquiera, va a tener 666, ¿sí? Pero realmente, hermanos, cuando uno se mete a estudiar sobre lo que es la papirología y la historia acerca de los escritos, es interesante cuando uno se topa con el papiro número 115. ¿Qué es el papiro 115? Se los leo rápidamente. Consiste en 26 fragmentos de un códice que contiene partes del libro de Revelación o de Apocalipsis. Este papiro que fue encontrado data de los años 225 al 275 después del Mesías. ¿Qué quiere decir? Juan, cuando escribe Apocalipsis, lo hace a finales del siglo I, por ahí del año 90. Cuando las personas toman los rollos, por ejemplo, en este caso el de Juan, el papiro no duraba mucho tiempo, el papiro se deshacía con el tiempo, se hacía polvo prácticamente. Y la única manera en la que tú podías preservar el papiro era copiándolo. Entonces, según los historiadores, según la arqueología, según los papirólogos, este papiro, que es el papiro 115 encontrado en Egipto, podría ser la copia del original de Juan. Y cabe resaltar que en esa copia no viene el número 666, viene 616. Aquí dice, la peculiaridad del manuscrito es que en Apocalipsis 13:18 aparece como 616. El texto de este manuscrito es muy valorado por la crítica textual y se cree que es el más cercano al original. Fue descubierto en Egipto, y este papiro actualmente está en un museo que se llama Asmoleano en la ciudad de Oxford, en Inglaterra. Si usted y yo, hermano, ahorita nos vamos a Inglaterra y vamos a ese museo, vamos a ver ese papiro que, como aquí dice, es posiblemente la copia de la copia del papiro de Juan, donde ahí está el 616, no 666. Y usted ahorita en este momento puede decir, ah, caray, ¿qué pasó aquí, verdad? O sea, ¿por qué Juan no puso 666, sino 616? Vamos a descubrir qué es el 616. Le comento rápidamente, mis hermanos, un poco de historia. Nerón, que fue un emperador de Roma, él, por ahí de los años más o menos 62, 63, 64 más o menos, sucedió un incendio en todo Roma, en donde él echó la culpa a los creyentes. Y a partir de ahí empezó una persecución y una matanza general hacia los creyentes que vivían tanto en Roma, y poco a poco empezó esta planeación de ir a invadir Jerusalén, lo que conocemos después como la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, aquí se cumple lo que Yeshua les dijo a los apóstoles, ¿verdad? Cuando vean a la abominación de la desolación cerca de la ciudad, huyan a los montes
y váyanse, ¿verdad? Entonces, conocemos la historia, mueren los apóstoles, el templo es destruido por medio del general Tito, llega después de Nerón otro emperador llamado Domiciano, el cual él quiso recuperar las tradiciones y la adoración a los dioses paganos y romanos. Y también él lo hizo más, quiso hacer más dura la persecución hacia los creyentes. Incluso él mismo llegó a pensar que él era un dios. Levantó una estatua, así como lo hizo Nabucodonosor, para que la adoraran. Y los romanos a él lo llegaron a apodar la bestia. Y Domiciano, él decía, a mí me van a llamar Jocurios Kaiser, que esto significa el gran señor César. Ahora, 616, ¿cómo se escribe en griego? ¿Cómo lo escribió Juan en griego? Aquí está, 616, que sería X, Y y una aparente C de casa. Aquí está también la foto de cómo se ve en el papiro 115. La letra que parece X se llama G y tiene un valor de 600. La letra que parece una I en griego es la letra iota y tiene un valor de 10. Y la última letra, que parece una C de casa, pero se llama capa final, esta letra ya no existe en el actual griego, sino que desapareció, pero tenía el valor numérico de 6. Ahora, 616, como se los estoy mostrando en griego, que aquí está en rojo, pasado al latín, es decir, con la numerología que usaba el Imperio Romano, viene este acróstico, que es Dominatus César Xti Violenter Interfereti, que este título que estoy poniendo aquí en rojo sería como el nombre completo de Domiciano. Domiciano, el cual ya vimos que fue un emperador que empezó a perseguir más a los cristianos, bueno, a los creyentes, que comenzó a hacer todo este tipo de adoración nuevamente hacia los dioses paganos y que la gente, los mismos romanos le llamaban la bestia. Juan le tocó verlo, o si no verlo, vivir su tiempo de dominio. Que Juan, si fue enviado a la isla de Patmos, fue precisamente porque Domiciano tenía esta ley de que los hombres ancianos se fueran presos a una isla llamada Patmos. Entonces, Juan, cuando escribe 616, literalmente él está diciendo que Domiciano es la bestia. Ahora, ¿cómo es que se llegó a este número? Bueno, saben mis hermanos que en el siglo I y en siglos posteriores, dentro de los idiomas, el hebreo, el arameo, el griego y lo que posteriormente también sería el latín, se usaban las letras como números. Los números que conocemos, 1, 2, 3, 4, son números arábicos, que estos llegarían después. Pero todos sabemos que el hebreo, por ejemplo, cada letra tiene un valor numérico. Entonces, si bien esta es una herramienta que actualmente se conoce como gematría y que es usada en las sinagogas actuales para estudiar la Torá u otro tipo de cosas como el Talmud, en los tiempos de los apóstoles, en tiempos de Yeshua, sí se utilizaba esta herramienta que, como les comento, se conoce como gematría. Pero hay que entender que en el siglo I, toda persona conocía el valor numérico de su nombre. Domiciano, en este caso Juan, cuando él escribe el 616, es porque él sabe cuál es el valor numérico de Domiciano. Y cuando él dice en Apocalipsis, el que tiene entendimiento, deduzca el número de la bestia, es porque tenías que tener un conocimiento previo acerca de cómo sacar el cifrado de los nombres y de los números. No cualquier persona
podía hacer esto, sino que tenías que tener cierto conocimiento, ¿verdad? Entonces Juan por eso dice, es el número de un hombre, el número de una persona, y es el 616. En el papiro 115 ya vimos, 616. Ahora, vamos a hacer un ensayo, vamos a hacer un ejemplo de lo que es la gematría. Ahí les va, mis hermanos. Aquí está mi nombre, Israel, en hebreo, ¿sí? Y aquí les puse abajo cada letra o el nombre de cada letra en hebreo. Si leyendo de aquí para acá es Israel, la primera letra es Yod y tiene un valor de 10. La segunda letra sería la Shin y tiene un valor de 300. La tercera sería la Resh, que tiene un valor de 200. Esta sería la Aleph, que tiene un valor de 1. Y la última es Lamed, que tiene un valor de 30. Entonces, hermanos, mi nombre, Israel, en hebreo, ¿cuál es mi valor numérico? Ayúdenme, hermanos, vamos a hacer la suma. 10 más 300 más 200 más 1 más 30. Ok, miren, hermanos, 541 sería el número numérico de mi nombre. Y si yo viviera en el siglo I, a mí me podían decir, oye, Israel, por mi nombre, ¿verdad? O también pueden referirme a mí por el número, el valor de las letras hebreas que tiene mi nombre. Ahora, acá de este lado puse otro ejemplo. Puse el nombre del pastor Ariel. Aquí está en hebreo el nombre de Ariel. Aquí vemos la Aleph, vemos también la Resh, vemos también la Yod, vemos otra Aleph y vemos una Lamed. ¿Cuál sería el valor numérico del pastor, del nombre de Ariel? Vamos a ver, la Aleph es 1, más la Resh 200, más la Yod 10, más la Aleph otra vez 1, y más la Lamed que es 30. Pastor, su número es 242, ¿sí? Entonces, así es como les comento que en el siglo I se hacía este cálculo. Juan hizo esto, pero con el nombre de Domiciano. Pero él lo hizo en griego, porque recordemos que Juan escribe Apocalipsis en griego koiné, con también griego ático, y hace esto mismo de la gematría, pero dentro del vocablo griego. Ahora, ya conociendo sobre Domiciano y sobre el 616, ¿cómo fue que llegamos del 616 al 666? Les comento rápidamente, si bien el apóstol Juan apuntó, ¿verdad?, a Domiciano como la bestia, los copistas de los siglos posteriores siguieron cambiando los números. Por ejemplo, el papiro 142 de Apocalipsis, que es posterior al 115, viene no el número 616, sino 516, que según los historiadores consideran que apunta a otro emperador romano llamado Adriano. ¿Y qué hizo Adriano? Persiguió a los creyentes, mató al grupo de Bar Kokhba y al rabino Akiva, terminó de correr a los judíos en Jerusalén, porque cuando se vino la destrucción del año 70, sí la mayoría fueron desterrados, pero sí hubo pequeñas comunidades todavía, y Adriano terminó por correrlos y prohibirles entrar a Jerusalén. Y por último, pues Adriano, entre otras cosas, cambia el nombre del reino de Judá a Palestina. Él le pone, ¿verdad?, Palestina. Y todo esto lo hizo entre los años 135 al 138, cuando empezó con todo esto y que se vino la guerra de los judíos hacia Roma y que Adriano entró en acción. Entonces, vemos que para mediados del siglo II, el 616 cambia a 516, que según los historiadores, según los papirólogos, apunta a Adriano. Por último, ahora sí, el 666, ¿qué significa? Bueno, a finales del siglo IV, dirían los católicos, San Jerónimo o simplemente Jerónimo,
agarra los escritos griegos, papiros griegos, y hace la Latina Vulgata. La Latina Vulgata, que es muy conocida, que fue la Biblia prácticamente del Imperio Romano, él, al momento de hacer esta Biblia, contextualiza el número que Juan o que los copistas habían puesto, y Jerónimo pone el famoso 666. 666, según los historiadores, consideran que apunta a otro emperador romano llamado Juliano, el cual era hijo de Constantino, el que creó el catolicismo, y a él lo apodaron el apóstata. ¿Por qué? Porque Juliano no siguió la religión de su papá. Juliano quiso regresar a las antiguas costumbres romanas, al paganismo que, por ejemplo, vivió Domiciano, y los romanos así lo llamaban, el apóstata, ¿verdad? Y empezó a hacer otra vez persecución contra los creyentes, pero realmente no tuvo mucho éxito. Entonces, hermanos, el 666, ¿por qué la mayoría de las Biblias la tienen? Bueno, pues porque, por ejemplo, Martín Lutero, que hizo la Biblia en alemán, él tomó como base la Biblia Latina Vulgata. Y la mayoría de las Biblias, como por ejemplo la Reina Valera, tienen el 666 porque precisamente si Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera toman como base la Vulgata Latina de Jerónimo. Sin embargo, con el descubrimiento que hubo en el año 1948 de los rollos del Mar Muerto, se encontraron papiros hebreos sobre salmos, sobre los profetas, sobre la Torá, y las instituciones bíblicas, que son las encargadas de hacer las Biblias, han tratado de hacer Biblias más apegadas al original, a las copias de las copias de las copias del original, del hebreo, del arameo, del griego, dejando de lado el latín. Entonces aquí les pongo dos Biblias que en lo personal me gustan mucho y que las instituciones, las sociedades que hacen estas Biblias se han empeñado realmente a hacer esto. Una de ellas es la Biblia textual. Hay Biblia textual número 1, 2 y 3 y 4. Y también, por ejemplo, la Biblia Peshitta, que como les digo, han tratado de hacer este retroceso, de hacer una Biblia no basada en el latín, sino en los escritos más apegados al original. Y por último, mis hermanos, ya casi terminamos, vamos a ver el tema de las bestias, el tema de la estatua que ve Nabucodonosor, que todos sabemos que la cabeza, ¿verdad?, de oro, y el león que ve Daniel, en Daniel 7, pueden leerlo en su casa después, apunta a que el primer imperio sobre la tierra es Babilonia. El segundo imperio, que es lo que es aquí los brazos y parte del tórax, es el imperio de los persas, y que Daniel lo ve como un oso. Y luego, por ejemplo, el imperio, ¿verdad?, de lo que es así como el faldón, que es de bronce, es el imperio de Grecia, y que Daniel lo ve como un leopardo con alas y con dos cabezas, si no me equivoco. Y por último, lo que es las piernas de hierro, que hace alusión a Roma, y los pies, que hacen alusión a una mezcolanza de hierro y de barro, y que Daniel no ve una bestia referente a Roma, sino que ve una cuarta bestia que dice que es la combinación de muchas. Ahorita vamos a ver los versículos. Pero es importante ver que mientras Nabucodonosor vio 5 imperios de alguna manera, el babilonio, el persa, Grecia, Roma, y luego ve una Roma dividida, pero aquí como una mezcolanza incluso de imperios. Daniel solamente ve 4 bestias, ¿sí? Y dice que la última tiene similitudes a las otras. Ahorita vamos a ver los versículos. Aquí están. Le pido por favor a la hermana Cristi Jacobo si me pudiera ayudar a leer Daniel 7:7 y Daniel 7:8, por favor. Sí. Daniel 7:7. Sí. Después de eso, vivas más visiones nocturnas, y he aquí la cuarta bestia
espantosa y terrible y fuerte en gran manera, teniendo grandes dientes de hierro, con las cuales devoraba y descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes, y tenía 10 cuernos. Estaba observando los cuernos, y he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz, y he aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Muchas gracias, hermana. Ujú. Le pido al pastor, Ariel, si me puede ayudar a leer Apocalipsis 13, 1 y 2. Y le pido al hermano Juan Luján, si me puede leer Apocalipsis 17, del 3 al 6, por favor. ¿Ya le subiste? Ya, a ver, Perfecto. ponle. Sí. Ok. Y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oro y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Gracias, pastor. Hermano Juan Luján, no sé si puede apoyarnos. Lo que pasa es que salió, pero igual yo lo leo, soy su esposa. Muy bien. Bendiciones, hermana, por favor. ¿Cuál era? Perdón. Apocalipsis 17, 3 al 6. Aquí lo tengo, aquí en la presentación. Aquí lo estoy seleccionando. Sí. Y en espíritu me llevó a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas, y perlas, de piedras preciosas y perlas, sosteniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de inmundicia por su fornicación. Y en su frente estaba escrito en su nombre: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de sangre de los santos y de la sangre de los mártires del Mesías, y al verla me asombré con gran asombro. Muchas gracias, hermana. Si ustedes se ponen a ver, hermanos, hay una similitud impresionante de cómo Daniel la describe y dice que tenía 10 cuernos. Juan ve una bestia que también tiene 10 cuernos, tiene 7 cabezas, dice que tiene diademas en sus cabezas, dice que tiene, que es semejante a un leopardo, y dijimos que el leopardo, la bestia de leopardo era los griegos, que tenía pies como de oso, y dijimos que el oso era de los persas, y que tenía una boca como de león, y ya dijimos que el león simbolizaba al imperio babilónico. Y el dragón, o sea, Satanás, le dio poder y su trono y una gran autoridad. Después Juan ve otra bestia en donde una mujer está sentada arriba de ella y dice que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y por ejemplo, aquí en Juan 13:1 dice que esta bestia tiene un nombre blasfemo. Y Juan acá en Apocalipsis 17, 5 dice que tiene un nombre también. Y lo lee: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Daniel?
¿Qué es lo que está viendo Juan? La misma bestia, pero desde diferentes ángulos, ¿sí? ¿Y qué simboliza esta bestia? Una mezcolanza de imperios, ¿sí? ¿Y quién podría ser esa bestia? Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Ahora, Juan ve otra bestia también. El 616 ya sabemos que hace referencia a Domiciano. El 666 ya vimos que hace referencia entonces a Juliano, y ambos eran los líderes del Imperio Romano. Ahora la pregunta es, en nuestro tiempo, actualmente, si Juan en el siglo I puso 616 y Jerónimo puso 666 en el siglo IV, casi siglo V, ¿cuál sería el número actualmente para nuestra era? Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque eso ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Porque es imposible que nosotros podamos señalar a una persona en específico o decir tal número sería el número de X persona. Ahora, ¿quién es entonces la primera bestia que ve Juan y que Apocalipsis, perdón, que Daniel también la ve, pero desde diferentes puntos de vista o desde diferentes perspectivas? Hermanos, se puede decir que todo lo que tenga que ver con Roma, Vaticano, Roma, el imperio, la cultura, el hecho de que, por ejemplo, América es un continente que tiene muchas tradiciones católicas, el hecho de que mucha de nuestra cultura o mucho de las cosas que hacemos proviene de los romanos o proviene del catolicismo, y que el catolicismo o que Roma es una mezcolanza de otros imperios que ya vimos en el texto, ¿verdad? Porque Juan, al ver la bestia, dice que tiene partes de otras bestias. Entonces, actualmente, esa bestia que surgió desde el siglo IV o siglo III, con ahora el catolicismo, pero que antes ya existía y que perseguía a los creyentes, y que después esa bestia, ¿verdad?, se cristianizó, y que viene después el Vaticano y viene todo este engaño religioso, toda esta influencia política, y que, como les digo, actualmente nuestra cultura americana o del continente latinoamericano, bueno, el continente americano y de todos los países latinoamericanos, quieran o no, tenemos cosas que son arraigadas del catolicismo, creencias, tradiciones, ideologías, ¿sí? Entonces, esa bestia es una mezcolanza de todo. A veces tenemos hasta ideas que son de los griegos, o tenemos hasta pensamientos o ideologías que son babilónicas o tradiciones, y que a veces uno no sabe ni dónde las agarramos. Ahora, ahorita voy a profundizar más en ese tema, pero hay otra bestia que ve Juan, que dice que tiene dos cuernos semejantes a un cordero, pero que habla como dragón. Aquí les estoy poniendo una imagen, ¿verdad? De un corderito que dice que tiene cuernos, pero que habla como dragón. ¿Quién podría ser esa bestia? Ahora, cuando hablo de bestia, recordemos que estamos hablando de imperios, ¿sí? No de una persona en específico. Claro que en cada imperio hay una persona, ¿verdad?, que lidera ese imperio. Sí, eso hay que estar de acuerdo. Pero cuando la Biblia siempre habla de bestia, como ya lo dijimos al principio, está hablando de un imperio que está gobernando en el mundo. Y actualmente, en este mundo moderno en el que vivimos, muchas cosas son de origen griego, de origen babilónico, de origen romano, de origen persa, y hay una mezcolanza a nivel mundial. Ahora, pregunta. Apocalipsis 13, del 11 al 14, dice Juan que esta bestia que parece cordero, pero que habla como dragón, dice que se la pasa, o que puede hacer descender fuego del cielo, y que puede incluso engañar a los creyentes. Pregunta, mis hermanos, y aquí quiero que me respondan con sus palabras. ¿Qué imperio, entre comillas, es el que se presenta al mundo como el imperio más creyente, dejando de lado al catolicismo?
¿qué imperio actualmente dice? Nosotros somos creyentes y somos cristianos. Los escucho, hermanos. ¿Quién creen? A ver, hermano Pastor Ariel. Ahí lo estoy viendo como que, dígame. A ver, Estados Unidos. Así es, Estados Unidos. Y Estados Unidos y sus iglesias neopentecostales, que se la pasan Sí. gritando, fuego, y fuego, y más fuego, y milagros, y falsos milagros, ¿sí? Y avivamiento por aquí y por allá, y que Dios está de nuestra parte, y que Dios para América, y América para los americanos, ¿sí? Entonces, ese imperio o esa bestia que ve Juan, de alguna manera, podría a nuestros días ser ese país o ese imperio de Estados Unidos que se da golpes de pecho de que Dios está de su lado, que ellos son creyentes. Y realmente, si uno se pone a pensar, la gran mayoría de las doctrinas, ya sea dispensacionalismo, ya sea, por ejemplo, lo que es las iglesias de la prosperidad, ya sea las iglesias neopentecostales que andan haciendo ahí todo ese tipo de cosas que vómito santo y que le hacen como perros. Y bueno, ya tuvimos ese estudio, ¿verdad? Acerca de las falsas manifestaciones del Ruach HaKodesh. Todas vienen de Estados Unidos. Y que muchas denominaciones nacieron por avivamientos que hubo en Estados Unidos. Muchas falsas doctrinas vienen de Estados Unidos. Claro que también hay muchas que vienen de Roma, ¿sí? Pero podríamos decir que actualmente la primera bestia puede simbolizar a Roma con el catolicismo, con el Papa y con toda la mezcolanza que hay de otras culturas, de otros imperios que se centralizaron en Roma, ya sea creencias babilónicas, ya sea creencias de los griegos, ¿sí? Porque los griegos y los romanos tenían dioses diferentes, pero prácticamente eran los mismos. Zeus y Júpiter era el mismo, solamente que para el griego lo llamaba Zeus y los romanos llamaban Júpiter. ¿A quién? A la misma estatua. Entonces, podríamos decir que la primera bestia actualmente es Roma, es el Vaticano y es toda esta mezcolanza de culturas e imperios que hasta el día de hoy pueden simbolizar los pies que Nabucodonosor ve, que es barro con hierro. Y la segunda bestia podríamos decir que sería, por ejemplo, la unión la Unión Americana, Estados Unidos, que se da golpes de pecho y nosotros somos cristianos, ¿verdad? Cuando dejan mucho de qué desear. Entonces, hay una pregunta. Muchas personas que hablan sobre un anticristo siempre dicen, es que va a ser una persona que va a tener un gobierno mundial. Va a haber una sola moneda, va a poner un chip, ya no va a haber fronteras, todos los presidentes le van a dar pues el gobierno y así, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas, hermanos, es que esta idea, ¿verdad? De un gobierno mundial, de un anticristo que va a gobernar todo el mundo desde Jerusalén y así, realmente es muy difícil que algo suceda así, de ese estilo. ¿Por qué? Número uno, porque ya sabemos que esa es una idea que nace del dispensacionalismo. Número dos, hablando ya de manera geopolítica, actualmente, mis hermanos, no vivimos en un gobierno mundial, vivimos en un gobierno tripolar. ¿Por qué tripolar? Porque actualmente los que tienen, por así decirlo, el dominio del mundo son tres países realmente: Estados Unidos, China y Rusia, ¿sí? Que entre ellos, claro que hay acuerdos, claro que hay tratados, ¿sí? Pero estos tres siempre han intentado superar al otro, ya sea de manera política, sea de manera económica, sea de manera social, de manera militar, ¿sí? Pero actualmente estos tres países son los que están gobernando el mundo. América quiere todo, bueno, Estados Unidos quiere toda América. China, pues todo lo que es los países asiáticos, y Rusia prácticamente casi toda Europa. Entonces,
el país está dividido, ¿sí? Y así que es muy difícil que se levante una persona que, como dicen algunos de la tribu de Dan, o como dicen los creyentes, ¿verdad? Que es homosexual o que es ateo y que de repente le den el gobierno mundial de todo. Es muy difícil que suceda algo así. Hay muchos intereses políticos, económicos y geopolíticos entre estos tres países, como que para que de la noche a la mañana se levante uno y le rindan o le den todo. Realmente, hablando en términos políticos, es difícil que pase eso. Claro, hay muchos creyentes que sueñan, ¿verdad?, con que pase eso y que los persigan y que ahí viene el anticristo y que vienen los 7 años de tribulación y todo lo que ya conocemos dentro del dispensacionalismo. Entonces, es difícil realmente que pase algo como lo que la mayor parte de las veces se nos ha dicho. Ahora, rápidamente, vamos a las ideologías. Si bien ya hablamos de la primera bestia y de la segunda, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que en este mundo existen formas de pensar, existen ideologías, existen cosas que son anti-mesías o que se oponen a la fe. Ejemplo, las personas que son pro aborto, ¿sí? Que dicen, libertad, hay que abortar y no a la vida, ¿verdad? Cuando nosotros como creyentes defendemos la vida y el momento de decir que el hombre es machista y que es opresor y que la familia tiene que ser destruida y todo esto de lo que es el movimiento LGBT, son movimientos que están en contra de la fe, en contra de los valores de la fe, en contra de la Torá, ¿sí? Entonces, todos estos movimientos también pueden ser movimientos que están en contra del Mesías, en contra de la fe, en contra de Dios. Ahora, por ejemplo, en Netflix, hace rato salió una película donde ponen bueno, una serie donde ponen un Jesús o un Yeshua homosexual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta serie? Poniendo en contra o hablando en contra de manera visual, de manera deliberada, ¿verdad? Y manchar la imagen de Yeshua, del Mesías, ¿sí? Y que uno como creyente, desde luego, que no debe de aprobar ese tipo de cortometrajes o de cosas o de ideas que imponen a la sociedad. Ahora, aquí, por ejemplo, esta muchacha que es pro LGBT, ¿verdad? Miren, se lo voy a poner más grande, a ver si puedo. Voy a mover esto. Aquí está ella en un desfile pro LGBT, ¿verdad? Haciendo alusión a la crucifixión, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué están haciendo? Se están burlando de manera deliberada de lo que es el hecho del sacrificio de Yeshua. Entonces, este movimiento, esta ideología, que es muy fuerte en Estados Unidos, ¿verdad? Lo que es LGBT, también que es muy fuerte en Europa, también que el Papa incluso está de acuerdo, pues está dañando, ¿sí? Los valores de nosotros como creyentes, o que quieren contraponerse a la fe. Ahora, desde luego que hay muchos simbolismos en este mundo. Aquí solamente les estoy poniendo unos cuantos de lo que es, por ejemplo, los ateos, ¿verdad? Los ateos que niegan a Yeshua, niegan a Dios, ellos también pueden ser entonces anticristos. El satanismo, ¿verdad? Desde luego que ya hay en Estados Unidos hay templos donde de manera libre adoran a Satanás. O por ejemplo, todo lo que son las sociedades masónicas, donde hay personas, ¿verdad? Que adoran a todo esto, lo que tiene que ver con la simbología masónica. Y por último, a muchos a lo mejor no les puede gustar, pero de alguna manera el hexagrama o la estrella, la mal llamada estrella de David, que queramos o no, llama la atención porque tiene 6 puntas, tiene seis triángulos y tiene un hexágono adentro, que de alguna manera puede simbolizar 666. No estoy diciendo que la estrella de David o la mal llamada estrella de David sea la marca de la bestia, no, pero sí hay que saber que este símbolo es utilizado en muchas culturas, es utilizado en la brujería, es utilizado dentro de la masonería y no es un símbolo para nada bueno, ¿sí? Después podríamos hacer un estudio profundizando la historia de este símbolo. Y ya por último, aquí les pongo unos países que son los países más, que más persiguen a los creyentes. El primero es China,
El segundo, pues se puede decir que son los países de árabes, de las Naciones Árabes Unidas. Y desde luego Corea, Corea del Norte, ¿sí? En donde en estos países es muy usual que persigan a los creyentes, independiente de cualquier denominación, ¿verdad? En China realmente yo he visto noticias donde lanzan casi Biblias desde los cielos y les caen a los chinos y pues han quemado iglesias realmente en China. Los árabes, bueno, pues los árabes también sabemos que han perseguido mucho a los creyentes y en Corea del Norte, olvídense, si se encuentran con un creyente, lo matan, fusilado. Sí, ahí no hay de que perdóname ni nada. Ahí sí los coreanos de Corea del Norte tienen una persecución muy, muy pesada porque el actual líder de Corea del Norte pues casi se considera un dios, ¿sí? Entonces no hay forma de que exista otra fe. Y por último, mis hermanos, aquí les pongo una imagen, ¿verdad? De la Virgen, la Mariana, la Guadalupe, que es en la basílica que está en México. Y aquí les pongo como título la cultura romana y americana. Porque lo que les estaba diciendo yo ahorita, ¿verdad? Sobre la bestia, que Juan ve, que tiene fragmentos de otras bestias y mezcolanza de todos los imperios y que actualmente vivimos en este mundo, que tenemos cierta influencia a veces de otras culturas, realmente en muchos aspectos se han metido. Por ejemplo, la educación. La mayoría de los modelos educativos son americanos, son gringos. Las arquitecturas, la mayoría de las arquitecturas son romanas o griegas. El derecho, existe el derecho romano. Si uno se mete a estudiar derecho, lo primero que te van a enseñar es el derecho romano cuando tú ves la historia del derecho. La política, la democracia, pues es griego, ¿verdad? Cuando se habla de la democracia, con Aristóteles, con Sócrates. Las religiones o las denominaciones, pues muchas denominaciones vienen de Estados Unidos, vienen de Roma, vienen del Vaticano, religiones y denominaciones. Ideologías, pues ya vimos como por ejemplo la LGBT, que viene o trae influencia romana, el Vaticano la apoya, los gringos también la promueven mucho, incluso el Estado de Israel, la Unión Europea también lo promueve mucho. La lengua, nuestro español, pues viene del latín, eso no lo podemos negar, ¿verdad? Las costumbres o las fiestas, que Halloween, que Navidad, que el día del 14, que todo esto viene de ya sea americano o romano. La economía, pues las diferentes escuelas que hay sobre los diferentes tipos de manejar la economía o la política, también tienen orígenes ya sea americanos o incluso de países de Europa, etcétera, etcétera. A lo que voy es que muchas de las cosas que vemos en nuestro día a día tienen influencia ya sea romana, ya sea americana o gringa. Entonces, hermanos, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué podemos resumir todo esto? Número 1, Juan no escribió 666. Juan escribió 616. Número 2, ¿cuál era la bestia que vio Juan? Como ya vimos, Domiciano, ¿sí? En el siglo I, porque Juan estaba apuntando a la bestia en turno que a él le tocó ver y que los diferentes copistas fueron cambiando el número para contextualizar después a Adriano, por ejemplo. Número 3, que el 666 viene porque Jerónimo, al momento de hacer la Biblia Latina Vulgata, él ve a Juliano, ¿verdad? Apostatando de la fe de Constantino, y él dice, ¿sabes qué? Juliano es la actual bestia, y él pone 666. Entonces, todas las personas que andan por la calle, hasta con el 666 tatuado en el cuerpo, o que ponen en sus carros así, ¿verdad? Una calcomanía de 666, que se creen así bien rudos, bien malos. ¿Qué dice ahí? Juliano. ¿Sí? Eso es lo que dice. Mientras ellos piensan en, no sé, una ente diabólica, ¿verdad? Y demoníaca. No, 666, Juliano. ¿Sí?
A mí ya me da risa cuando veo personas así que andan por la calle y que tienen tatuado el 666 y que, no sé, hasta las uñas pintadas o que así bien malotes y que andan así por la calle hasta con un collar, ¿no? Y 666. Me dan ganas de decirle, oye, ahí dice Juliano, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué otro punto podemos terminar o concluir? Que anticristo o antimesías es cualquier persona que se opone al Mesías. Puede ser persona, puede ser una ideología, puede ser una idea, puede ser una filosofía, puede ser una cuestión política, que por ejemplo si nos dijeran nosotros como creyentes, oye, ¿sabes qué? Por orden política o por orden del gobernador o del presidente, ya no puedes congregarte en tu iglesia. Eso sería una ley anti-Mesías, ¿sí? ¿Quién lo está promoviendo? A lo mejor el presidente, ¿verdad? ¿Por medio de quién? Pues por medio del gobierno, ¿sí? ¿Y le haríamos caso realmente? Pues no, porque ahí una idea política o una ley está fungiendo como anti-Mesías. Y no es que Andrés Manuel sea el anti-Mesías, sino que simplemente de manera social, de manera política y usando la ley, él estaría haciendo una función como de antimesías. Entonces, antimesías puede ser, como ya dijimos, de manera histórica, una persona, un ateo, un filósofo, una persona que realmente reniegue del Mesías o que blasfeme contra Dios o contra el Espíritu Santo, contra el Ruach HaKodesh. Puede ser una ideología, puede ser un movimiento político, ¿sí? Entonces, no hay que casarnos con esa idea, ¿verdad? De que a futuro va a venir una persona y va a gobernar todo el mundo y todo esto, que el dispensacionalismo enseña. Y por último, pues las bestias, que como les comento, a mi ver, la primera bestia que ve Juan representaría Roma, desde que nació Roma hasta nuestra fecha, que de alguna manera Roma, el Imperio Romano, si bien desapareció, no desapareció del todo, porque existe el Vaticano, existe todavía muchas fiestas de origen romano, existe mucha influencia católica hasta en la cultura. Y desde luego que el Vaticano es una mezcolanza de religiones y de ideas. Y luego viene el ecumenismo, para colmo. Entonces, y la segunda bestia, ¿verdad? La que dice que parece cordero, pero habla como dragón y que tiene más o menos la misma autoridad que la primera bestia, pues ese, como les comentaba, ¿quién es esa nación o ese imperio, ¿verdad? Que se da golpes de pecho de que son creyentes. Estados Unidos, ¿sí? Y que cuando uno los ve, pues dicen, somos cristianos y Dios está con nosotros, pero sus maneras de actuar, de pensar, pues dejan mucho que pensar. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, que cuando Joe Biden entró ahora a gobernar todo Estados Unidos, a la presidencia, salió una nota de que él iba a la iglesia a orar todos los días, ¿sí? Y a los pocos días les comenzó a dar muchas libertades a este grupo LGBT. Y uno dice, ah, caray, o sea, ¿cómo? Esta persona que se da golpes de pecho, ¿verdad? De que es presidente y que busca a Dios y que va a la iglesia a orar, que para que Dios lo guíe, al día siguiente aprueba leyes a favor de este grupo LGBT. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Se está presentando como un cordero, pero a final de cuentas, sus acciones es como de dragón. Entonces, mis hermanos, pues hasta aquí termino con el estudio, pero sí me gustaría que vieran un pequeño video que les conseguí de una persona que me da risa, porque esta persona decía que él era Jesús y que también él era el anticristo. O sea, dos por uno. Él decía que eran los dos. Déjenme les enseño rápidamente el video. Le pongo aquí. Ahora le pongo en compartir.
Compartir el reproductor. Ahí les va. Déjenme quito los audífonos para que escuchen. Bueno. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, muy bien. Ahí va el video. Para que vean cómo este hombre llegó a la demencia total, diciendo que él era, pues, el Mesías y que también era el antimesías, ¿verdad? Ahí les va. Este señor se llama José de Jesús Miranda. Algunos a lo mejor lo conocieron en su momento. Ahí va. Tanto, yo no soy Jesucristo hombre porque tiraron una moneda y me cayó encima en Ponce, Puerto Rico. No, yo vengo escogido desde antes. ¿Le suena esta cara? Es José Luis de Jesús Miranda, el líder del grupo Creciendo en Gracia, que tiene seguidores en todo el continente americano y que asegura que es el Hijo de Dios, el segundo Mesías. La ideología de Miranda, quien afirma que tuvo una revelación en 1973, se resume en que con la muerte de Cristo el pecado se borró para siempre y que los sentimientos de culpa que según él inculca sobre todo la Iglesia Católica no tienen sentido. Azteca América entrevistó recientemente en exclusiva a Miranda durante uno de sus viajes a Houston. Según nos dijo, el 666 que llevan sus discípulos no identifica al diablo, sino que se diseñó para señalarle a él como Cristo hombre. Al líder del grupo no le basta con una marca, él tiene dos. ¿Nos puede mostrar uno de los dos, si sería tan amable? 666. Ese es el número de José Luis de Jesús. Otra de las ideas que predica Creciendo en Gracia es que sus miembros forman una super rata que, por ejemplo, no necesita cuidados médicos al enfermarse. Yo no voy a hospitales, yo no tengo seguro médico y yo tengo el mismo cuerpo que tienen ellos. Yo me enfermo, a mí me dan de todo lo que te da a ti. ¿Cómo se recupera? Me recupero con la confesión. O sea, nosotros activamos la vida de Jesús que está en nuestro cuerpo físico. Pero muchos creen que este hombre no es trigo limpio y más bien le consideran un embaucador que se está haciendo rico a base de lavarle el cerebro a miles de personas confundidas. Se le atribuye una fortuna personal de millones de dólares, no sé cuántos. ¿Eso es verdad? ¿Usted es millonario? Los millones que pasan a mi ministerio no los manejo yo. Los maneja el Departamento de Finanzas. Un Departamento de Finanzas al que, por cierto, el Servicio de Impuestos de Estados Unidos ya le ha llamado la atención por tener las cuentas poco claras. Y de todas formas, no se crean que el hombre pasa hambre, porque su sueldo más de uno lo querría. Actualmente, oficialmente, son $20,000 al mes. Y desde luego una entrevista con Miranda no estaría completa si no se le preguntase por el Vaticano. Según dice literalmente, la mentira empezó en Roma y la llamada Santa Sede ha creado normas absurdas para quienes quieren ser líderes religiosos. El desorden de la Iglesia Católica se debe a que tiene una doctrina de demonios. El celibato para mí, eso es de hombre, es demoníaco. En definitiva, así es y así habla este hombre a quien seguramente ha visto antes en televisión, pero de quien quizás aún no sabía mucho. El tiempo dirá si es un farsante, un iluminado o quién sabe si resulta que tiene razón. Por ahora lo que sí sabemos es que es noticia. Álvaro Ortiz, Fuerza Informativa Azteca. Bendecido. Esta es la congregación de los anticristos. ¿Podemos decir que usted es la bestia? ¿El anticristo? El anticristo, Jesucristo hombre, es lo mismo. Luego dijo que él era la encarnación de San Pablo. Luego dijo que era el Espíritu Santo. Y luego dijo que él era Jesucristo. ¿Cómo puede ser Jesucristo y ser el anticristo a la vez? Es algo que él tendría que explicar de su propia mente, porque no hay versos bíblicos para tratar ese tema. Además de proclamarse como el anticristo, José Luis de Jesús hizo otro anuncio. 666. Mira, eso es un orgullo para nosotros. Para validar su idea, se mandó a tatuar los números en sus brazos. El tema de hoy es La última autoproclamación del señor José Luis de Jesús Miranda no ha desengañado a sus seguidores. Todo lo contrario. Muchos de los que lo apoyan se han hecho tatuar en alguna parte de su cuerpo la señal simbólica de la bestia, el número 666, y también las letras SSS, que significan salvo, siempre salvo.
un privilegio estar apoyando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al mismo Jesucristo hombre, José Luis de Jesús Miranda. ¿Cómo ven, mis hermanos, a este hombre que, por cierto, ya murió? ¿Sí? Si se ponen a ver, él murió de una enfermedad que prácticamente quedó en los huesos. Él quedó así como si le hubieran chupado prácticamente y murió, ¿verdad? Y este hombre, pues, como ya vimos, a su gente la tatuaba con el 666, que como ya vimos, pues significa Juliano, ¿verdad? Dentro de lo que es el cálculo de la gematría, tanto en el latín, por ejemplo, o en el griego. Y pues él decía que él era, pues, Jesús y que también él era el anticristo a la vez. Entonces era, pues, como quien dice, su él y su anti-él al mismo tiempo. Y pues bueno, como les digo, este hombre ya murió. Y para terminar y pasar a las preguntas y respuestas, hermanos, les quiero poner un pequeño fragmento de una cadena de televisión israelí en donde hacen burla y mofa del sacrificio del Mesías. Ahí va. זה לקיים יחסי מין עם גולל, זה לקיים יחסי מין עם גויה. זה לא דבר שלא אני ולא אתה רוצים כמובן. אני רוצה שהילדים שלי יאכלו תבלחות ויהיו גויים. משעמם לי כאן טופי, אני רוצה לגור בשוויץ עם גויה, ולאכול תבלחות כל היום. טוב שוקי, אם אתה כל כך אוהב את ישו, אז אתה תשחק את ישו. אני הוא יהודה אשכולות. ואני ישו. אני רוצה שכולכם תהפכו לנוצרים, ותאכלו חזיר וטבלרון, ויהיה לכם כיף. אתם רוצים הצופים בבית? בגלל זה אני אצלוב אותך. איך אתה מעז להטיף ליהודים התמימים? אלוהים! למה עזבתני? אתה נאצי ישו, אתה נאצי! טופי! לא, טופי, אני מפחד! אני הלכתי על המים, אני הפכתי צרצרים לעוגה! לא! אני לא ישו! זו טעות! אני משה רבנו! אני במזמרים, טופי, לא! זה רק הפחד! מחדש! לא! טופי! אלוהים! לא! Ok, mis hermanos. Entonces, como pueden ver, ¿qué es lo que motivó a la cadena de televisión israelí a hacer mofa y burla de este tema? Pues yo no estoy diciendo que el dueño de la cadena de televisión es el anticristo, sino que como ya vimos en Juan, el espíritu del anticristo está en muchas personas. Como ya vimos, puede ser una ideología, puede ser un pensamiento, puede ser una filosofía, puede ser una política, puede ser, como ya vimos incluso en Netflix, esta serie, ¿verdad? Donde ponen a un Yeshua homosexual. Entonces, todo lo que esté en contra del Eterno, en contra de Yeshua, esa persona que está promoviendo eso tiene el espíritu del antimesías, ¿sí? Entonces ya vimos el aspecto del antimesías, el aspecto de la bestia, las dos bestias. Y ahora, mis hermanos, pues yo quiero que me digan, ¿verdad?, qué piensan al respecto, qué opinan. Adelante, los escucho.